Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Esta media hora dedicada en exclusiva a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Una edición que la vamos a concentrar. Vamos a hablar de energía, vamos a hablar de las cuentas de la luz, vamos a hablar de subsidios eléctricos. Vamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado para entender qué es lo que se viene para el próximo mes de enero. A ver, se viene una tercera alza en las cuentas de la luz. Recordemos que la primera fue entre junio y julio, la segunda en el pasado mes de octubre y en la tercera será en el próximo mes de enero. Algo que estaba pactado y se sabía con antelación, pero lo que no se sabía, y es una buena noticia, o quizás menos mala, es que seguramente esa alza va a ser menor de lo que se calculaba a un inicio, que se calculaba en torno a un 20%, sería en torno al 8,3%, lo calcula el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. Vamos con la siguiente gráfica y vamos a entender, de acuerdo a este mismo especialista, cuánto podría en el global, con estas tres alzas, subir la cuenta de la luz, por ejemplo, en Santiago, en Valparaíso y también en ciudades capital como Copiapó. A ver, ¿cuánto habrán subido las cuentas con todas estas alzas? Por ejemplo, en Santiago, una cuenta promedio que concentra el 80% del consumo de los hogares en Chile, 250 kilobytes mes. A ver, hora mes. En junio 35.000 y fracción, esa cuenta sube 53% hasta enero 53.676. Esto con las alzas de julio, de octubre y de enero. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Valparaíso? Lo vemos en la siguiente estación. Situación más o menos similar a la de Santiago, el mismo consumo, 43.393 pesos era el promedio de esta cuenta en el mes de junio pasado. Sube un 53% con las tres alzas que hemos comentado hasta 67.407. Y en Copiapó también la situación bastante similar, un alza de 50% desde 43.477 a 64.990. Para entender el alza de las cuentas de la luz, también los subsidios que postuló casi 2 millones de chilenos, vamos a estar conversando en el programa con el ministro de Energía, Diego Pardow. Pero antes, vamos a seguir hablando de energía, pero esta vez de combustibles. Y ponga atención si su vehículo pierde potencia, anda a tirones o lanza humo, porque podría haber sido cargado con gasolina adulterada. De forma inédita, la Superintendencia de Electricidad y Combustible clausuró un recinto por comercializar este producto fuera de norma en un transitado punto de Providencia. Son las imágenes de una inédita clausura a una bomba de benzina en Santiago, un procedimiento llevado a cabo por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, al cual accedimos en exclusiva. La estación completa está clausurada por el incumplimiento de las especificaciones del combustible de 95. A pesar que es del 95, se clausuran todas las islas. Se clausura completa la estación de servicio por vender combustible adulterado. En estricto rigor, tras un análisis de laboratorio, se detectó que a la gasolina de 95 octanos se le añadía oxígeno muy por encima de la norma. En este caso, el 2% es el permitido al compuesto oxígeno. Esta muestra de 95 octanos de esta estación de servicio tenía 17%. Oxígeno que se utiliza para mejorar el rendimiento del motor. Sin embargo, en este caso, al estar muy por sobre la norma, se buscaba aumentar el volumen del combustible. Se trata de una estación de servicio sin nombre ni logo, pero con los colores similares a una reconocida marca, lo que también podría inducir a confusión. Está localizada en el corazón de Providencia, en un punto ampliamente transitado. De hecho, minutos antes de la llegada de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pudimos comprobar in situ cómo se vendía normalmente gasolina. Una vez pasé por ahí, pero tampoco me gustó. ¿Echó combustible? Sí, afortunadamente lo cerraron, porque estaban mal. Lo que pasa es que después hay que cambiar motor, hay que cambiar de todo. Pero funesto. Echa a perder el vehículo y no está nada barato en este tiempo. Esta bencinera ha quedado clausurada por los siguientes 30 días. Pero ¿cuáles son los peligros de echar combustible adulterado a nuestro vehículo? Al auto tú lo vas a echar a andar, va a lograr poder funcionar, pero cuando tú vayas en movimiento, el auto no va a tener potencia. Tú vas a pasar de cambio y vas a sentir que el auto anda a tirones, vas a sentir lo extraño, no normal, y además va a haber humo visible. Esa es la primera señal de alarma que debemos monitorear, a juicio de este experto en mecánica automotriz, pero que se recomienda si mi auto se carga con combustible adulterado. Detener el vehículo de inmediato y llevarlo ojalá en una grúa o en algún medio de transporte que permita no echarlo a andar, llevarlo a un servicio técnico ojalá
autorizado de la marca para hacer una limpieza completa al sistema de inyección, partiendo también por el estanque de combustible. En ese caso, también se aconseja ingresar un reclamo en www.sec.cl. Por estos días, la autoridad regulatoria lleva a cabo un completo plan de fiscalización al respecto. Pero ¿qué nota obtienen las benceneras en Chile? El estándar en Chile es excelente. Sobre el 98,5% de todas las muestras que nosotros tomamos a nivel nacional cumplen. Diríamos que las estaciones de servicio con logo oficial en general son las que más cumplen, es lo que tenemos respecto de las estadísticas. Esta estación de servicio es lo que nosotros denominamos un punto blanco, es decir, no tiene un logo asociado. Y allí se centrará la fiscalización de la autoridad. La empresa aludida optó por no hablar en cámara, pero apelarán a esta decisión de la SEC, que de forma inédita clausuró por 30 días una estación de servicio en Santiago por venta de combustible adulterado. Ya, hablamos a Mirada Económica y ya estamos en el estudio, lo habíamos anunciado con el ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, lo veíamos en la presentación, estas alzas de las cuentas de la luz, estaba todo, se sabía, primero en julio, después en octubre, después en el mes de enero. Los primeros cálculos de los especialistas, de los analistas, de acuerdo a los primeros datos que ha entregado la CNE, es que va a ser bastante menor a lo que se esperaba. ¿Ustedes coinciden en el gobierno que va a ser así? Que se pensaba en un 20%, podría ser cercano al 8%, 10% el alza. Efectivamente, yo creo que hay que recordar cuando empezamos esto en junio, la idea era tener 3 escalones, cada uno iba a ser del orden del 20%, pero se dijo en su momento, especialmente el último, el de enero, ¿ya? Hay que esperar un poco la evolución del tipo de cambio porque puede ocurrir que si tenemos un escenario favorable de tipo de cambio, como fue lo que ocurrió. Claro. No ha sido las últimas semanas, pero sí fue... Claro, efectivamente no ha sido las últimas semanas, no es tan encima. Pero si consideramos julio, agosto, septiembre, octubre, fueron en general meses con un tipo de cambio con tendencia hacia la baja, son los 950, los cálculos iniciales están hechos con un dólar de 1.050, o sea, hay una diferencia significativa. Entonces, lo que uno esperaría es que, o sea, lo que uno esperaba es que si eso ocurría, la magnitud del alza era un poco menor que lo que se esperaba, y eso es finalmente lo que ocurrió, sumado con la salida de los contratos más caros, de las licitaciones más antiguas, asociado principalmente a generación a base de hidrocarburos. Esos contratos empiezan a salir de nuestra canasta cliente regulado y empiezan a entrar contratos más convenientes, y por lo tanto entre ambas cosas es lo que se refleja en esta alza del orden de un 9% para clientes residenciales, pero también es importante que para clientes de mayor consumo, pymes, locales comerciales, es más bien una disminución del orden del 4%. Que eso también muestra que de alguna manera estamos en el final de la escalera y ahora viene un periodo hasta finales de 2027 de relativa estabilidad con quizás disminuciones pequeñas y ya después a partir de eso deberíamos tener disminuciones. Eso es importante remarcar ese punto porque de alguna forma, ministro, esta fue una mala noticia, pero un proceso de normalización. Algo que tenía que hacerse en algún minuto porque estuvimos con el precio congelado, ¿cuánto? ¿4 o 5 años? 4 años. O sea, esto debía ocurrir a partir de enero, ya debiésemos ver una... O sea, ya se normaliza el precio, se estabiliza. Una estabilización, entonces entramos con una especie de meseta. Por una especie de meseta por un par de años y después, hacia finales del 27, principios del 28, ya hay cosas que, bueno, en la medida que los equilibrios macroeconómicos, el tipo de cambio se mantengan, por eso no es fácil, menos, o sea, no era fácil con 6 meses de anticipación, menos todavía con varios años por delante, pero hay un par de cosas que sabemos que van a ocurrir a finales del 2027. Otra tanda importante de contratos sale de la canasta, sí, otra tanda importante, incluso más caros que los que salen ahora, salen de la canasta que suministra a clientes residenciales. Los que de hecho salen a finales del 27 son los contratos más caros del sistema, que son los que un poco se incorporan en la época justo posterior a la crisis del gas argentino, que fue una crisis donde se compró muy cara energía, producto también de lo que está ocurriendo en el mercado 20 años en atrás. ese momento. Estamos hablando de esa lógica, se habla en el mercado eléctrico, no es una cosa de un año para otro, para entender muchas veces cuando se dice es que renegociamos los contratos. No, esto se mira más a largo plazo. Claro, estos son contratos, eso, efectivamente, 15, 20 años atrás. Y por otro lado, el cargo para el pago de la deuda, pago de la deuda que acumulamos en el periodo de estabilización tiene varios tramos. El tramo que requería un sacrificio más importante de parte de los consumidores es el primero, el pago del primer mecanismo PEC. Y ese se termina
a finales del 27 y por lo tanto el cargo para hacerse cargo de esa deuda baja a menos de la mitad. O sea, pasa de 22 pesos por kilowatt-hora, y esto está en pesos, esto no está sujeto a fluctuaciones del tipo cambio, un cargo en pesos, ese cargo va a pasar de 22 pesos por kilowatt-hora a 9 pesos por kilowatt-hora. O sea, ahí ya hay un cambio de más de la mitad. Ministro, hablemos del subsidio eléctrico. Cuando se comenzó a discutir esto hace ya una buena cantidad de meses, primero se planteó 1.600.000 hogares, 1,5 millones, después se busca crecer a 4,7 millones. Así es. Pero solamente se logra al final, de acuerdo a los últimos cálculos al 6 de noviembre, cuando se cerró la última postulación, 1.920.000 hogares, para ser exacto. ¿Le sorprendió la baja cantidad? Se pretendía 4.7, claro, en un escenario muy hipotético, pero si llega solamente a menos de 2 millones, ¿le sorprendió? O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que este proceso no ha terminado, o sea, van a haber nuevas postulaciones. Entonces, el universo elegible son 4.700.000 hogares, el universo se va a mantener, pero efectivamente lo que hemos tenido es que, si uno mira, la primera postulación fue de 1,5 millones, la segunda postulación fue del orden de 300.000. Incluso la primera, el primer día ya tenías casi 1 millón de personas. O sea, sí, fue muy masivo al principio, se fue estancando a medida que corrían los días, y en la segunda fue más o menos parejo durante todo el mes, digamos, de postulación del subsidio. Y lo que tenemos es un compromiso para un tercer periodo extraordinario, no bien se termine de aprobar la ley que hoy día estamos discutiendo, que debería ser más bien a principios de enero. Y ese no tenemos tan claro cómo va a ser, digamos, porque lo que refleja la evidencia con la que nosotros vamos dando cierre a cada uno de estos procesos es que los principales obstáculos a la postulación son obstáculos que estamos abordando en el proyecto de ley. ¿Qué tipo de obstáculos? Porque aquí se han esgrimido, uno leyendo un poco la discusión, muchos especialistas dicen que afectó mucho el tener las cuentas al día. Incluso desde la oposición se dice, obviamente, que acusar al gobierno por la campaña comunicacional que fue fallida. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son las condicionantes? O sea, lo que nosotros vemos es efectivamente que el requisito de tener las cuentas al día era un obstáculo a postular, y eso, digamos, hay mociones, indicaciones presentadas por distintos grupos parlamentarios, por el Partido Socialista, por el PPD, que buscan eliminar ese requisito, y yo creo, no tengo ninguna duda que esas mociones se van a aprobar. Y por lo tanto ese requisito se va a eliminar y vamos a tener, digamos, que evaluar la siguiente postulación con un conjunto de reglas un poco distintas. Respecto de la campaña comunicacional o el despliegue, obviamente el gobierno se desplegó, no solamente el gobierno, de hecho tuvimos mucha ayuda de alcaldes oficialistas, pero también alcaldes de oposición. Yo estuve con el alcalde Carter, por ejemplo, en la Florida antes de la elección, estuve con el alcalde... O sea, que la información de los municipios aquí era fundamental. Fundamental, y fueron un gran aliado en facilitar la postulación. Ahora, obviamente, uno también tiene que incorporar otras cosas. En el informe financiero del proyecto de ley que hoy día está en discusión, hay una campaña pagada, que es algo que hasta ahora no hemos hecho, porque hemos destinado todos los recursos a pagar subsidios. Ahora vamos a destinar una parte de recursos a hacer campañas pagadas también, y también hay otras mociones parlamentarias, otras indicaciones que lo que buscan es obligar a las empresas distribuidoras a esforzarse más en la campaña de difusión, porque también es verdad que se han esforzado poco en difundir el subsidio eléctrico, y hay indicaciones dirigidas a ello que tampoco tengo dudas que se van a aprobar. Entonces, esta postulación extraordinaria que vamos a tener en enero, es difícil saber si va a ser más bien parecida a la primera o más bien parecida a la segunda, y por lo tanto lo que nosotros hemos planteado en las indicaciones es que vamos a reorganizar como la estructura financiera del fondo que paga los subsidios, pensando en el escenario más demandante. ¿Ya? Si ocurriera el escenario menos demandante, obviamente se produce un saldo de recaudación, un exceso de recaudación, y lo que nosotros le vamos a plantear a los parlamentarios es utilizar ese exceso de recaudación, ese remanente, en techos solares. Ministro, pero quiero entrar en el tema, usted mencionaba el concepto de la reorganización, porque ahí entramos en una discusión económica, política, que ha ocupado la discusión durante los últimos meses allá, sobre todo en el Congreso, porque la forma de financiar estos subsidios ustedes buscaban, eran varios caminos. Por ejemplo, el cobro a estos pequeños medios de generación distribuida, donde está la principal polémica, sobre tasa a emisiones de dióxido de carbono, el IVA originado, el alza de las tarifas. Claro, ya se recalculó el tema de estos pequeños productores de energía. Se recalculó a la baja hace ya un buen rato. Pero no, eso viene en este proceso de indicaciones. Lo que pasa es que lo anunciamos hace algunas semanas, pero es parte de lo mismo. Porque los mismos parlamentarios, sobre todo de oposición, dicen, a ver, aquí solamente con el tema del IVA basta.
O sea, no hay para qué discutir más. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a la posición de la oposición que dice solamente con el tema del IVA, con eso pagamos todo el subsidio? Eso no es correcto, digamos. ¿Ya? O sea, si uno considera, esto tiene un pilar público y, por así decirlo, dos pilares que sostienen dos segmentos de la industria. La nómina de subsidios que tenemos actualmente efectivamente se puede cubrir solamente con el pilar público. Eso es efectivo. Ya, con el tema del IVA. Claro. Ya. Pero la expansión no. Y menos todavía, digamos, la expansión para techos solares. Si eso es algo que como sociedad decidimos hacer, tenemos que recurrir a estos otros mecanismos de financiamiento. Y en términos, digamos, muy sencillos, si uno trata de dimensionar esto en techos solares, porque cada uno de estos pilares privados, después de las indicaciones, va a representar del orden de un esfuerzo de los 200 millones de dólares totales por 3 años. Eso es equivalente a cerca de 50.000 techos solares, por poner un número redondo. Ya. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse y que nos vamos a hacer a partir de la próxima semana y sobre la cual va a versar la votación de la próxima semana, es si queremos llegar a 50.000 familias de clase media, si queremos llegar a 50.000 hogares vulnerables con techos solares, o bien queremos mantener la estructura financiera. Con el subsidio. ¿Cómo? ¿O nos quedamos solamente con el subsidio? ¿O nos quedamos solamente sin techo solar? Con lo que tenemos sin techo solar, efectivamente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si queremos tratar de expandir el subsidio y en su defecto tener programas de techos solares para el orden de 100.000 familias de clase media o no. Digamos, esa es la pregunta que tenemos que responder. Y en esto yo también ser bien transparente, pero también bien responsable. Eso es, o sea, no hay recursos en otros lugares para hacer un esfuerzo de este tipo. Entonces eso es lo que, digamos, o sea, si queremos hacer un programa de esta naturaleza, tiene que ser con estos mecanismos de financiamiento. No basta con el pilar público. Y si, bueno, como sociedad decidimos que no, perfecto, seguiremos adelante con la estructura del subsidio como la tenemos, pero si decidimos que una política de este tipo es importante y el gobierno piensa que sí es importante, entonces eso supone hacer estos, digamos, otros mecanismos de recaudación, que en todo caso también es importante poner un poco la pelota en el piso y decir de qué estamos hablando, digamos. O sea, en el caso de la sobretasa al impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, a las termoeléctricas a carbón, estamos hablando de una sobretasa de $5 por tonelada. Si uno suma la sobretasa con el impuesto actualmente existente, estamos hablando de que por 10 años va a ser, o sea, por 3 años va a ser un impuesto sumado de $10 por tonelada. El benchmark internacional para este tipo de emisiones es de más de 30, de cerca de $35. Muy por debajo de lo que los seguimos estando a menos de un tercio del benchmark internacional de este tipo de impuestos de emisiones. Y en el caso de los medios de generación distribuida, hoy en día existe un mecanismo que funciona como un subsidio cruzado, donde el resto de la industria aporta compensaciones a los medios de generación distribuida que por los próximos 3 años van a ser de entre 500 y 600 millones de dólares. ¿Sí? De eso, un 10%, un 15% es lo que vamos a destinar a estos programas de techos solares, estos programas de subsidio. O sea, de 10 pesos, 9 van a seguir donde mismo están hoy día y uno solo se va a mover a este otro uso alternativo. O sea, estamos hablando de un esfuerzo importante en conjunto, pero tampoco tan significativo. Ministro, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Seguimos hablando de cuentas de la energía, seguimos hablando aquí en Mirada Económica de subsidios eléctricos. Mirada Económica. Ya, volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, a ver, lo decíamos al principio en la primera parte y está en la discusión en el Congreso. Y lo que están pidiendo desde la oposición es que no se insista en este famoso cobro a los pequeños medios de generación distribuida. Que es al final, explicarle a la gente en sencillo, es un cobro a los pequeños generadores de energía en nuestro país que se han instalado durante los últimos años. Y ahí se dice que el remedio puede ser peor que la enfermedad, en el sentido que ese cobro puede traer costos mucho mayores en términos de inversión, de mensaje hacia los inversionistas en un momento que la inversión no pasa por el mejor momento. ¿Cómo recoge usted esa crítica que se ha sostenido en el último tiempo desde la oposición? A ver, primero, el gobierno el Poder Ejecutivo siempre está dispuesto a escuchar otras ideas. O sea, si encontramos otra manera de allegar recursos,
pero llevamos meses conversando con ¿Nos han propuesto desde la oposición otras ideas? O sea, o nos han propuesto ideas con las que uno pueda trabajar con estos órdenes de magnitud, porque, por ejemplo, hay veces que se ha dicho, bueno, pero que el Ministerio de Energía reasigne gastos, pero el Ministerio de Energía, su presupuesto total es de 50 millones de dólares al año. Este fondo, digamos, del cual estamos hablando, este fondo que paga subsidios, es un programa del orden de los 500 millones de dólares al año. 10 veces el presupuesto. Claro, podría cerrar 10 veces el Ministerio de Energía y todavía no alcanza, digamos. Entonces, no funciona, o sea, es importante tener las discusiones con los órdenes de magnitud, correctos. Hablando de órdenes de magnitud, también es importante tener en cuenta que este cargo, este cargo FED, Que este Fondo de Estabilización de Tarifas. claro, respecto de los medios de generación distribuida, en su estructura jurídica, administrativa, es muy parecido a un cargo que ya existe. Entonces, Ellos han sostenido que es un cambio de regla. bueno, hoy en día el subsidio, y esto es un hecho, digamos, que cualquiera puede verificar, hoy día más de 2/3 de los subsidios que estamos pagando son financiados a través de una cosa que se llama cargo por servicio público. Este cargo por servicio público lo paga esencialmente la gran minería, los grandes demandantes eléctricos, o sea, los grandes demandantes consumidores eléctricos, y es un cargo que funciona, recauda, aporta al Fondo de Estabilización de Tarifas y no ha generado ninguna controversia internacional, no ha generado ningún problema de este tipo. Ministro, el cargo FED jurídicamente es muy parecido. ¿Y el gobierno no está en la posición de que muchos han pedido, sobre todo el mundo empresarial, de que no se haga este cobro? Está bien, o sea, ellos pueden, o sea, pero lo que yo esperaría es que propongan algo en su lugar, digamos. O sea, mientras no se proponga, ¿va a porque seguir lo en pie? otro, o sea, lo otro es efectivamente no hacer un programa de esta naturaleza, y que eso también es una posición legítima. ¿Ya? Si decidimos no queremos llegar con este, digamos, programa de 50.000 techos solares para la clase media, bueno, perfecto, ok. Si nuestra sociedad toma esa decisión por los medios democráticos, a través del voto, Claro. construyendo consenso, está bien, digamos, esa será la decisión y tendremos que seguir adelante con esa decisión. Pero si consideramos que ese es un objetivo de política pública que queremos alcanzar, bueno, entonces tenemos que ser capaces de establecer los medios para financiarlo, porque, de nuevo, este volumen de recursos no es posible encontrarlo en otro segmento. Y te insisto, lo mismo que te dije antes de comerciales, después de las indicaciones, este subsidio cruzado que hoy día entrega compensaciones a los medios de generación distribuida, 9 de cada 10 pesos van a seguir siendo entregados a ese mismo segmento industrial. Es solamente uno de esos 10 pesos de lo que estamos hablando. Entonces, o sea, es un impacto agregado significativo, tan significativo que permite financiar un programa de esta naturaleza. Pero en términos relativos, de nuevo, es 1 de cada 10 pesos. Ministro, a ver, parlamentarios incluso han pedido, volviendo al tema de los subsidios, transferencias directas. O sea, aquí el petitorio siempre se abre para mucho. ¿Es posible transferencias directas? Nosotros eso es algo que se evaluó en su momento. En términos informativos tenemos el mismo problema, que necesitamos igualmente saber más sobre este consumidor eléctrico. Necesitamos igual saber cuál es su número de clientes. Tenemos el mismo problema informativo que tenemos en el otro caso. Y además, digamos, las transferencias directas requieren un pago cuando uno las hace, digamos. O sea, no son... Entonces uno tendría que dedicar una parte del pago de subsidio a gastos operacionales. Entonces, era más eficiente como política pública hacerlo mediante descuento en las cuentas. Ministro, ¿cuándo se va a abrir un nuevo periodo de postulación? Usted lo mencionó, claro, para esta tercera alza. ¿Calculan debe ser en el verano? A principios de enero son nuestros cálculos, si es que despachamos pronto el proyecto. No bien despachemos el proyecto, estamos recién en la Cámara, en la Comisión de Energía y Minería, después viene la Sala, después viene el Senado, digamos. Entonces, si conseguimos despachar rápido el proyecto, la idea sería abrir un proceso de postulación extraordinaria, que eso es algo donde yo creo que todos estamos de acuerdo, en enero. ¿Usted ha modelado cuánto podría aumentar la cantidad? Estamos hablando antes, claro, el primero fue 1.6 millones, el tercero 300.000, mucho más bajo. En este tercer caso, ¿han modelado más o menos cuánto podría llegar o cómo mejorar los números? O sea, lo que hemos hecho es considerar cuáles son las principales brechas, las principales barreras, y tiene que ver con este requisito de tener las cuentas al día, con la manera de hacer llegar información. Todas esas cosas se están abordando en la nueva ley, en la mejora legislativa que contempla este proyecto. Y obviamente lo que estamos haciendo es estructurando digamos, las finanzas del fondo
para el escenario más demandante. Y si se produce el escenario menos demandante, bueno, ahí es donde se abre, digamos, este espacio de... Y ese tercer periodo será el tercero y último, en el fondo de postulación. No, esto tiene después postulaciones regulares también, que la idea es movernos más bien a postulaciones anuales. Hasta ahora han sido semestrales, la idea es movernos a postulaciones anuales, porque eso es más compatible con el mecanismo de transferencia necesario para poner techos solares, son más bien propio de un funcionamiento anual que semestral. Sí, por último, ministro, se nos va el tiempo. También parlamentarios dentro de la discusión han postulado ayudas permanentes. ¿Es fiscalmente sostenible eso? Bueno, un techo solar es una ayuda permanente. Ya. Si tú pones un techo solar en una casa, digamos, en un consumidor residencial, eso va a proveer una solución por 20 años, digamos. Yo estuve hace poco en Arica, en la casa de un par de jubilados que son beneficiarios de programas que nosotros tenemos. Techo solar, Casa Solar es un programa que el Ministerio tiene. Los programas comunitarios, voy a inaugurar la próxima semana uno en Talagante, en la Villa Los Lagos, donde se utiliza este otro formato. Cuando estuve en Arica con esta pareja de jubilados, llevaban 2 meses pagando 0 cuentas. Y de hecho, a final de año me comentaban hace poco que les devolvieran, o sea, les van a devolver recursos. Eso es una solución permanente, efectivamente. La estructura comunitaria, la que vamos a implementar en Talagante, donde utilizamos dependencias municipales, ya sea en un inmueble municipal, en un terreno baldío, o bien en un techo municipal, en un gimnasio, en una junta de vecinos, y después lo que se hace con esa generación se inyecta al sistema y los descuentos se reparten entre los vecinos. En este caso, los vecinos de la Villa Los Lagos de Talagante. Y en este caso estamos hablando de descuentos del orden de los 20.000 pesos mensuales permanentes, para siempre. Sí, buena noticia. Ministro Pardoux, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24. Gracias a ustedes, muy disponible cuando quieran. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en su programa de Economía aquí en Canal 24 Horas, Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.